un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola Santiago, la Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. Este primer café de jueves 26 de marzo lo vamos a compartir como todos los jueves con economistas, y por Dios que está económico el debate de la actualidad, ¿no? Vamos a estar con los economistas. Rodrigo Echecopar, que es investigador de Rumbo Colectivo, el centro de pensamiento de la izquierda frente amplista, podríamos decir. Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía de la Universidad San Sebastián. Luis Eduardo Escobar, director de la Fundación Chile 21, consultor independiente. Y con Cecilia Cifuentes, académica y directora del Centro de Estudios Financieros de la Universidad de los Andes. Con ellos, con ella, entonces nos tomamos y conversamos el primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Muy buenos días, ¿cómo están? Ya conocemos las noticias, ¿no es cierto? Del aumento del precio de las bencinas, ya se dio a conocer oficialmente por la ENAP. Ayer había bajado el precio del barril de petróleo, hoy volvió a subir. Esto es un va y viene, dependemos, ¿no es cierto?, de las negociaciones ahí entre Estados Unidos, Irán, Israel, etcétera. Y se concreta el alza. Bueno, ya sabemos todo eso, las consecuencias, el costo político también, lo que se traspasa a los consumidores, a la ciudadanía. Y hay dos líneas de discusión que me gustaría, porque si no empiezan los reproches, no esto, lo otro, a ver si podemos ir más breves y claritos. Hay dos líneas, yo diría, o por lo menos dos. Una es la estrategia, o sea, la decisión que toma el gobierno para enfrentar el alza del petróleo, que es no hacer uso del MEPCO. Y ya sabemos las opiniones que hay, si está bien, si está mal, si podría haber sido de a poco. Y la otra parte es el estado de las finanzas con la que ha recibido este gobierno y todas las responsabilidades del gobierno anterior. ¿No es cierto? Que no hay plata, que no es cierto, que la caja está vacía, que estamos muy endeudados, y todo eso es por el mal manejo económico que tuvo el gobierno de Gabriel Boric. Entonces, son dos líneas. Comencemos por el tema de lo que hizo, la decisión que toma el gobierno de no echar mano al MEPCO, porque sería no hay margen para hacerse cargo de esos recursos. Yo quería comenzar con Cecilia Cifuentes. ¿Cómo estás? Sabemos, ¿no es cierto? Ya sabemos todos que lo que pasó es una decisión muy brusca, se podría haber hecho más de a poco. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, sí, muy buenos días a mis colegas y a mi tocaya. Un gusto estar nuevamente en el programa. Sí, tanto tiempo. Sí, así es. Bueno, partamos por algo que yo creo o tiendo a pensar que los economistas deberíamos estar más o menos de acuerdo, que es el hecho de que no es razonable, en una situación de estrechez fiscal como la que tenemos, destinar recursos para subsidiar combustibles fósiles. Y sobre todo un subsidio que además es tremendamente costoso y que tiene un componente regresivo bien importante. Entonces yo creo que uno podría tener un relativo consenso de que es necesario traspasar esta alza a los consumidores, focalizando ayudas en los grupos que se ven más afectados. Es bien fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo. Y en ese sentido, a ver, ¿con qué gradualidad? El gobierno optó por traspasarlo de una vez, y lo que significa un costo político. Entonces uno podría decir, mira, podríamos haberlo traspasado en forma un poco más gradual. Eso tiene un costo fiscal, obviamente, y uno podría decir, ¿tiene menor costo político? Puede ser, pero yo no lo tengo tan claro en el fondo. O sea, yo en algún minuto pensé que a mí me parecía más razonable haberlo hecho, no sé, en vez de en una semana, en un mes, pero eso significaría que cada semana hubiéramos tenido la misma situación en las estaciones de servicio. Entonces no lo tengo muy claro. Lo que sí creo que es importante es la segunda parte, que es que efectivamente esto requiere ayudas focalizadas
eso es Sí. es muy fácil de decir, pero es muy difícil de implementar. ¿A quién se ayuda? ¿Quiénes son los más perjudicados? El gobierno tomó un camino que a mí en general me parece razonable, principalmente respecto, por ejemplo, a fijar el transporte público, a fijar el precio de la parafina. Eso yo creo que tendríamos también consenso en que ahí efectivamente estamos yendo a los grupos que son más O vulnerables. sea, es una buena decisión. En definitiva, tú puedes decir, bueno, quizá uno piense que, pero en realidad lo que se hizo ya está hecho y tú consideras que es razonable y que está bien. ¿Ah? Sí, y lo que pasa es que a lo mejor uno podría decir Sí. después, bueno, vamos viendo cómo se definen las ayudas, a quiénes llegan, qué disponibilidad de recursos hay para dar esas ayudas. No es Bueno. mucha la disponibilidad, pero dentro de eso, desde el Mm. punto de vista técnico, yo creo que Ok. siempre puede ser mejor o peor, pero a mí me parece que lo que se ha hecho Mm. es razonable. No me parecería razonable subsidiar en forma mayoritaria combustibles fósiles en una situación de estrechez fiscal. Ok, ahí están los dos puntos, ¿no? El tema es, a ver, creo que el MEPCO es ¿no es cierto?, un sistema, ¿no?, un compromiso de que se van a estabilizar los precios de los combustibles y que cuando suben, no suben mucho, y de modo que cuando bajan, el Estado recupera los fondos que dejó de recaudar a través del impuesto específico de los combustibles. Más o menos ese es el mecanismo. Ahora, el argumento, como lo decía Cecilia, estamos en una estrechez fiscal y no podíamos hacer otra cosa. Luis Eduardo Escobar, yo ayer te leía en el Diario Financiero y lo dijiste, y bueno, y conocemos, ¿no es cierto?, que tú consideras que se podría haber hecho gradualmente, o que el país sí tiene capacidad de deuda, que podría haber sido otra estrategia. A ver si lo puedes explicar. Buenos días, Cecilia, a las dos Cecilia y a los Hola. contertulios y a la gente que nos escucha. Oye, a ver, yo creo que en economía nosotros y en política monetaria sobre todo se escucha con mucha frecuencia la expresión de separar los shocks que son transitorios de los shocks que son permanentes. El problema que enfrenta el gobierno es que aquí tenemos un shock que no es permanente, supuestamente. La guerra se va a acabar algún día. Hay exceso de capacidad de producción de combustibles en todo el mundo. Entonces, cuando vuelva la paz, va a bajar el precio. Sí. El tema, entonces, es si queremos hacer pagar como si fuera permanente a todos los chilenos un nuevo precio de los combustibles, Sí. que eventualmente vamos a tener que bajar, porque como no está operando el MEPCO, esto es una subida de una sola vez, tendríamos que eventualmente bajar el precio de los combustibles, a no ser de que el gobierno busque que esta sea una manera permanente de recaudación impositiva por la puerta trasera, digamos, ¿no? Así que yo creo que no es una buena política, básicamente por esta distinción que es bien importante entre shocks transitorios y shocks permanentes. Eso es lo primero. Lo segundo es que yo creo que respecto de si acaso hay espacio fiscal o no hay espacio fiscal, claro que hay espacio fiscal. No, digamos, es cierto que hay que endeudarse en el corto plazo, pero como tú bien señalabas, el mecanismo de estabilización de precios deja que los precios bajen más lentamente, justamente para resarcirse de los gastos iniciales que significó ir suavizando los aumentos de precios. En consecuencia, yo creo que esta es una mala política, creo que es una política que va a ser muy difícil de manejar. Cecilia apuntaba elegantemente, digamos, a las dificultades que tiene las mitigaciones. Por ejemplo, qué es lo que va a pasar con el transporte en regiones. Nosotros aquí en Santiago nos miramos al ombligo, pero resulta que en regiones el transporte público es bastante más importante Claro. Sobre todo para las áreas rurales y las áreas menos urbanas. Y ahí no hay ningún mecanismo que el gobierno haya propuesto para poder hacerse cargo de esa parte. Los fondos espejos son de infraestructura, no son de consumo. En fin, los taxistas y los repartidores de niños de los colegios van a recibir supuestamente 100.000 pesos, pero por 6 meses. Vamos a ver si acaso están lo suficientemente bien registrados, y según las cuentas que han sacado algunos taxistas, eso representa más o menos entre un tercio y un 40% del costo adicional. Entonces,
creo que esta es una mala política. El gobierno se equivocó. Por tratar de aparecer como un gobierno decisivo, termina haciendo una política que es errónea. Esa es la opinión de Luis Eduardo Escobar. A ver, quería comentar a propósito lo que dice Luis Eduardo, que justamente el ministro de Hacienda, el ministro Quirós, decía ayer, advertía que no puede asegurar que el transporte público en regiones evite alzas. Y están ahí tratando de ver qué hacen, pero no lo puede garantizar por el momento. Alejandro Weber, ¿cómo estás? Buen día. Tú dices que emitir deuda no es una alternativa viable, que es opinable, por supuesto, pero para ti no es viable. Y que no podemos pedir soluciones transitorias porque al final la cuenta alguien la tiene que pagar. Alguna de tus declaraciones ayer. O sea, ¿tú estás de acuerdo con la decisión que tomó el gobierno? Alejandro, ¿estás muteado? Parece. Ya, vamos entonces con Rodrigo Echecopar. A ver, Rodrigo, yo decía que había dos líneas, ¿no es cierto? Evaluar si el gobierno hizo bien, no hizo mal o no, en las decisiones que tomó, y otro es el estado de las finanzas con las cuales se encuentra. Esto de que la caja está vacía. A ver, tú has escrito incluso una columna y ahí das cuenta, haciendo un resumen, porque tú estuviste cerca ahí del gobierno, no sé si del ministro de Hacienda, del gobierno de Boric, qué es realmente la situación en la cual está financieramente Chile en este momento y que por lo tanto se podría haber tomado otra decisión. Bueno, buenos días Cecilia y a los contertulios también, feliz de estar de vuelta en este espacio, hace tiempo que no nos veíamos. Así es. Bueno, yo creo que aquí lo han dicho más economistas que lo que planteaba en la columna o lo que uno puede decir acá, pero lo decía el expresidente del Banco Central, de Gregorio, que el tema de la caja no es riqueza, es un tema de tesorería. También lo decía Andrea Repeto ayer, que evidentemente sí hay espacio fiscal y esto es una decisión más bien política que una necesidad fiscal, y eso es legítimo. Yo creo que cada gobierno puede tomar las decisiones que quiera y priorizar los distintos elementos que quiere, pero lo que sí creo que es importante que quede absolutamente como claro es que es una decisión política y no es una necesidad imperativa fiscal, tal como han dicho estos distintos economistas. Y quizás solo para agregarle un poco como de profundidad a esa opinión, porque en los últimos días se ha hablado mucho de esta caja de los 46 millones que quedaron en diciembre del 2025, ¿cierto? Y yo creo que esas son cifras que buscan instalar un relato, pero que no reflejan el espacio fiscal o la capacidad fiscal del país. Y la primera pregunta que uno se haría es ¿por qué usan la cifra de los 46 millones en vez de decir que al 31 de enero habían 1.400 millones? El 31 de enero es más cerca de cuando va a asumir el gobierno entrante, debería ser más relevante para ellos. Pero en el fondo, después dicen que se emite deuda en ese periodo, y es cierto eso. Pero es cierto porque hace más de 10 años que Chile tiene un déficit fiscal crónico, excepto el año 2022 que tuvo superávit estructural y efectivo, ha tenido déficit fiscal crónico reiterativo. Y eso significa que la decisión de la caja es una decisión de deuda, de cuánto nos vamos a endeudar. Y lo que dice la cifra, y esto no lo ha negado nadie, ni el ministro de Hacienda entrante, ni ningún académico, es que el gobierno del presidente Boric es el gobierno bajo el cual crece la deuda en menor medida desde el gobierno de Bachelet 1. Ahora, ¿eso significa que tenemos infinito espacio fiscal? No, evidentemente hay una estrechez fiscal. Pero cuando uno compara la deuda de Chile, que está alrededor del 41% del PIB, con otras economías emergentes que están en alrededor del 70% del PIB, o las economías avanzadas que están sobre el 100% del PIB, evidentemente hay espacio para mecanismos como el MEPCO, que fueron diseñados precisamente para este tipo de ocasiones. Y solo quisiera agarrar algo que decía Luis Eduardo Escobar. El MEPCO no es, porque yo creo que lo que dice Cecilia Cifuentes es súper interesante, hay que discutir quizás sobre los impuestos a los combustibles, y ahí hay un buen espacio para tener esa discusión. Pero el MEPCO
no es el instrumento que da un subsidio permanente a los combustibles, sino que es un mecanismo que tiene dos objetivos. Es estabilizar los precios de los combustibles, tanto para el bolsillo de las familias, pero también para la estabilización de los precios y de la economía en general. Y eso es lo que nos decía el IPOM de ayer del Banco Central, que esto abre un poco incertidumbre sobre cómo va a evolucionar la inflación este año, sobre cómo van a evolucionar los precios, y creo que un mecanismo que se apoyó hace 10 años transversalmente en el Congreso, que lo que busca es estabilizar precios, es algo que debiésemos valorar y no borrar de un plumazo. Bueno, pero ya sabemos cuál es, ¿no es cierto?, el argumento. Sí, ok, ese es el mecanismo que estaba para eso, pero el momento, hoy no lo podemos echar mano porque no hay plata y significaría un gasto. O sea, lo que yo no entiendo si es un... Bueno, pero ya vamos a ir despejando. A ver, ahora sí, Alejandro Weber, ¿te pudiste conectar? Hola, buen día. Ahora sí, Cecilia, hola, buen día y gusto saludarlos a todos. ¿Cómo están? Ya, no sé si me escuchaste la pregunta. Sí. Ya, ok, vamos. Sí, no, para ir siempre. A ver, hay que, uno puede tener sus propias opiniones, uno puede decir, mire, es crisis, emergencia, estrechez, ocupemos el concepto que ocupa el Consejo Fiscal Autónomo de estrechez fiscal, que es el mismo que ha usado el ministro Quirós, ¿no? Hay que expresar al tiro, no estamos en quiebra, por favor, eso no tiene nada que ver, no estamos en quiebra, pero estamos en estrechez fiscal. ¿Y por qué estamos en estrechez fiscal? Porque tenemos una deuda bruta de 42 puntos del producto y una deuda neta de 38 puntos del producto. Este año el Congreso autorizó emisión de deuda por 17.000 millones de dólares y antes de que asumiera este gobierno ya se habían emitido 6.000, es decir, nos quedan 11.000 para todo el año. Luego, ¿y por qué es importante? Porque si emitimos todo eso vamos a llegar al nivel prudente que se fija el CFA, que es 45, y ese número no es antojadizo, es porque bajo 45 pagamos los intereses más baratos. Si pasamos el 45 vamos a empezar a pagar intereses más caros desde el Estado y eso se va a transmitir también al mercado capital. Luego, porque tenemos un déficit, ni siquiera hablemos del estructural, que es de 2,7 al menos en el último IFP para este año. Hablemos del efectivo, de 1,8 puntos del producto. ¿Por qué el efectivo es importante? Porque ese es el que mira el mercado, ¿no? ¿Qué significa? Que tenemos proyección de gasto de 23,8 puntos del PIB, pero ingresos proyectados de 22. Y esta discusión de la caja, que yo los invito también a mirar las cifras completas. Es cierto que el último dato publicado en enero es de 1.400 millones de dólares y el cierre a diciembre es de 46 millones de dólares. Pero el cierre de la caja se hace todos los meses, se está haciendo todos los meses. Y todos los meses nosotros deberíamos tener en otros activos del Tesoro, que esta caja, del orden de los 3.000 o 4.000 millones de dólares. Solo los compromisos para el mes de marzo, fiscales, las obligaciones, son de 7.500 millones de dólares. Y cuando uno mira, bueno, ¿cuánto cuesta el MEPCO? El MEPCO, por cierto, que ha funcionado, pero ha funcionado por la situación fiscal que hemos tenido. Déjenme darles solo un ejemplo concreto reciente, año 2022, Cecilia. Sí. El MEPCO significó mayor gasto fiscal entre menor recaudación y mayor gasto por 2.400 millones de dólares. ¿Por qué el 2022 no fue tema? Uno, porque tuvimos superávit fiscal gracias a la ley de presupuesto que se tramitó el 2021 y que contrajo el gasto de la nación en 24% real, superávit fiscal. Teníamos holguras fiscales, Cecilia, por 25.000 millones de dólares reconocidos en el informe financiero del primer trimestre, el primero que hizo el ministro Marcel, y así suma y sigue. Ok, pero a ver, yo les pido, entre ustedes intercambien las ideas, a ver que esto, lo que no se entiende bien, a ver si alguien lo puede explicar. ¿El MEPCO es un gasto para las finanzas de un país o es un gasto transitorio que después se recupera? Porque están las dos versiones, a ver, para que la gente entienda bien esto. Sí, a mí me tocó, Cecilia, firmar los decretos del MEPCO como el subsecretario de Hacienda. El MEPCO es una combinación de mayor gasto fiscal o menor recaudación. Así se contabiliza en términos generales. ¿Cómo opera el MEPCO? Sí. El MEPCO, Cecilia, opera sobre el componente variable del impuesto específico. El impuesto específico tiene un componente fijo, que se cobra siempre, y tiene un componente variable. Y ese componente variable es el que se ajusta dependiendo de dónde se ubica el precio de paridad, que es el precio internacional más los costos de importación, en esta banda. Y la ley establece que el MEPCO lo que hace es que los precios no varíen por litro más de un 2,4%, que eso hoy día sería equivalente a 27 pesos. ¿Qué es lo importante? Es que si nosotros quisiéramos cumplir eso,
de aquí hacia adelante, dado el incremento brutal que ha tenido el barril del petróleo en torno a un 30%, significaría entre mayor gasto y menor recaudación del orden de los $600 millones por mes. Por mes. Entonces, esa es la envergadura del gasto. Cuando en 2022 tuvimos menos $2.400 millones, es porque teníamos holguras para poder hacerlo. Hoy día no está esa plata. A ver, Luis Eduardo Escobar, ante el razonamiento de Alejandro. Yo no tengo diferencias, desde luego, en la parte operativa del MEPCO. El tema es que Alejandro y el gobierno dicen, mire, aquí simplemente no hay espacio fiscal y nos tendríamos que endeudar más. Sí. Efectivamente nos tendríamos que endeudar más. El problema es cuál es el costo alternativo, digamos. Si acaso al país le sale más caro lo que está haciendo actualmente el gobierno, o si acaso le sale más caro pagar un poco más de intereses por un periodo mientras el precio vuelve a sus niveles de normalidad. Yo no he escuchado ni al gobierno, ni a Alejandro, ni a nadie que ha defendido esto, de que el precio en algún momento no va a volver a niveles de, qué sé yo, 70, 80 dólares el barril. Hoy día el Brent está por encima de 100, es cierto, pero ojo, nosotros no importamos Brent, nosotros importamos WTI, que está por debajo de 100, ha estado por debajo de 100 toda la semana además. Entonces, aquí yo creo que se están usando datos que si bien son ciertos, están siendo utilizados de una manera antojadiza para presentar el caso de que Chile está en una crisis fiscal. Alejandro es más cuidadoso y habla de estrechez, el ministro siempre habló de crisis, ahora último está hablando de estrechez, porque tienen el problema de que quieren bajar los impuestos, lo que va a aumentar el déficit de todas maneras. Entonces, aquí a mí me parece que el gobierno está haciendo... jugando un poco con las cifras para hacer un caso político que le va a salir caro al país. A la vuelta de comerciales seguimos hablando con los economistas Cecilia Cifuentes, Luis Eduardo Escobar, Alejandro Weber y Rodrigo Echecopar. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos en el primer café dedicado a la economía, como todos los jueves, con los economistas Rodrigo Echecopar, que es investigador de Rumbo Colectivo, un centro de pensamiento de la izquierda, cercano al Frente Amplio, Alejandro Weber, que es decano de la Facultad de Economía de la Universidad de San Sebastián, ex subsecretario de Hacienda en el segundo gobierno, o el segundo gobierno de Sebastián Piñera, Luis Eduardo Escobar, director de la Fundación Chile 21, consultor independiente, y Cecilia Cifuentes, académica y directora del Centro de Estudios Financieros de la Universidad de los Andes. A los cuatro le pido que breves para que alcancemos a abordar todos los temas que tenemos acá en la mesa, ¿no? Cecilia Cifuentes estaba ahí hablando, ¿no es cierto?, de las posibilidades de endeudarse que podría haber tenido Chile, que lo que va a salir más caro finalmente, si la decisión que se tomó o haberse endeudado. A ver, ¿cuál es tu mirada y de lo que escuchaste, tanto de Alejandro como de Luis Eduardo? Sí, bueno, yo creo que tenemos un punto de acuerdo completo, que este subsidio habría que pagarlo con deuda, que este subsidio al precio habría que pagarlo con deuda. Y claro, efectivamente, como dice Luis Eduardo, es razonable que un shock transitorio se financie con deuda, pero no sabemos la magnitud del shock. En este minuto la incertidumbre es muy alta. En el mismo IPOM del Banco Central se habla que el precio podría llegar a $150 el barril, que ese es un escenario factible. Entonces, aquí hay mucho riesgo en ese contexto. Y financiarlo con deuda en un contexto en que además vemos que el presupuesto 2026 no dejó plenamente financiado el reajuste de sueldo de los funcionarios públicos, no dejó plenamente financiado las subvenciones escolares, y no sabemos qué otras cosas pueden surgir que no tengan financiamiento. Entonces, yo creo que es una irresponsabilidad plantear que esto se va a financiar exclusivamente con deuda. Incluso, hay otro argumento que yo pensé que Rodrigo, que están preocupados por el tema del medio ambiente, iba a considerar en su análisis, pero veo que no lo hizo, que es el tema de
qué estamos subsidiando y a quiénes. Pero es el Cuando momento, mantenemos los lo que precios de uno- los combustibles. pero esa Estamos discusión- subsidiando combustibles fósiles y parte importante de ese subsidio Sí. llega a los sectores de altos ingresos. O sea, sabemos que los subsidios a los combustibles son regresivos. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que desde el punto de vista de política pública, no sería una buena política pública financiar con deuda, cuando tenemos un espacio acotado, un subsidio a los combustibles fósiles y que es regresivo. Y eso está demostrado. Cecilia, Entonces, pero ¿por qué me nunca gustaría antes, que se tome ese punto? Claro, pero ¿por qué nunca antes se ha planteado ese tema de el subsidio o los impuestos bajos a los combustibles fósiles? ¿Y por qué ahora en este momento donde lo que significa es un alza tan brutal? Se ha planteado. Es el lo que pasa es minuto que, para hacerlo. Lo que pasa es que yo creo que la situación geopolítica que estamos enfrentando en este minuto no es comparable a situaciones geopolíticas anteriores. A mí me da la impresión de que en este minuto el riesgo geopolítico de esta invasión a Irán, que está probando ser completamente errónea, yo creo, la decisión que tomó Trump y Netanyahu en esta materia, no sabemos en qué puede terminar. Yo no veo, Trump dice que están cerca de los acuerdos, a mí no me parece que eso sea algo que esté ocurriendo, y entonces creo que el riesgo es muy alto. Y otro punto muy relevante, no habíamos estado en la situación de estrechez fiscal que estamos ahora. Ajá. O sea, aquí ha habido un deterioro fiscal. Yo no voy a decir que el deterioro es responsabilidad exclusivamente del gobierno de Boric, es un deterioro que viene desde hace bastante tiempo atrás, que se profundizó en el gobierno de Boric, y no tanto porque hubo un festival de gasto, sino porque los ingresos no están financiando los niveles de gasto. Si uno calcula los déficits estructurales de los 3 últimos gobiernos, dejando fuera el periodo de la pandemia, o sea, 2021 y 2022, la tendencia es claramente creciente. 0,8 en Bachelet 2, 1,8 en Piñera 2, y 3,2 en el gobierno de Boric. Entonces aquí hay un deterioro fiscal que hay que mirarlo. Esta brecha no se ha mantenido constante, la brecha de déficit fiscal, es creciente esa brecha. Y ese es el riesgo, más que el nivel de deuda. Es la tendencia que ha tenido la deuda, que no es sostenible más allá, no es sostenible ya. Y esta brecha hay que cerrarla. A ver, Rodrigo Echecopar, ahí Cecilia Cifuentes te mencionaba, que le llamaba la atención esto de que estés de acuerdo con que se subsidie a los combustibles fósiles. Y la segunda pregunta te la hago yo. ¿Hay algo que se pueda hacer? Ya están echadas las cartas, ya está, el juego está hecho. ¿De qué manera se podría revertir o no sé? A ver, tu opinión. No, rapidito, o sea, solo la última cifra que dijo Cecilia no me calzaba, porque el promedio de balance estructural del gobierno de Boric fue menos 2,2. Sí, es que hay que dejar fuera el 2022 porque hubo una situación extraordinaria de ingresos, producto de los retiros y el IFE del año 2021. Entonces, yo creo que ese año no es lógico ponerlo dentro del promedio. Son los 3 últimos años en que no hubo crisis, no hubo ni una situación anormal, y el promedio de déficit estructural es 3,2%. El 2022 o sea, me parece que si no uno es... agarra estos últimos 3 años, uno tiene un déficit efectivo del orden de 2,7 negativo, que es comparable con los 3 años de la prepandemia. Pero yo estoy hablando de comparto déficit con Cecilia, estructural, que ese es el relevante para... A ver, estoy los dos hablando son del relevantes déficit cuando vemos estructural. el punto de la deuda y la capacidad fiscal. Pero lo que yo pensaría, porque lo que decía Cecilia, yo encuentro que tiene un punto muy importante, que es, no sabemos cuál va a ser el precio del petróleo hacia el futuro. Entonces tenemos incertidumbre sobre cuánto va a costar esto para el Estado. Pero la gracia de generar instrumentos como de estas características, como el MEPCO, es precisamente porque el Estado en general tiene mejor capacidad para resistir la incertidumbre que tanto las familias como la economía. Entonces el MEPCO es un sistema que está hecho precisamente para esta instancia. Entonces decimos, bueno, el 2022 hubo una guerra también en Ucrania, que tenía el precio del petróleo por sobre el nivel que tenemos hoy día por casi la mitad del año del 2022. Y eso se pudo sobrellevar. El gobierno de ese entonces, del presidente Boric, decide mantener el MEPCO porque dice que es mejor que esa incertidumbre, que ese costo de la volatilidad no lo paguen las familias ni la economía. Y yo creo que es importante preguntarnos si efectivamente estamos en una situación que no nos permite hacer eso.
yo creo que ya está claro, estamos todos de acuerdo, que esto se financia con deuda. La caja que recibió Boric fue también a partir de la deuda. Si es que Boric se hubiese endeudado al ritmo de Piñera 1, del presidente Piñera 1, no del Piñera 2, el presidente Piñera 1, que fue el segundo mejor gobierno en aumento de deuda después de Bachelet 1, tendríamos más de 7.000 millones de dólares en la caja. Entonces, hay un esfuerzo que se ha hecho en consolidación para habría que atajar la medirlo deuda como que nos deuda neta ese permite dato. hoy día que nos permite abrirnos a la deuda. Y yo creo que la mejor forma de verlo es que es lo que dicen los inversionistas extranjeros. Y hoy día los spreads para endeudarse, los seguros contra impago, hoy día están más bajos que en marzo del 2022, cuando se tomó la decisión de extender el MEPCO, y están incluso más bajos que el nivel preestallido. Ahora, yo lo que pensaría es, ok, tenemos una diferencia quizás sobre cómo se debería distribuir el riesgo y la incertidumbre. Yo creo que lo debería tomar más bien el Estado que las familias y la economía. Pero lo que yo creo que en verdad ya no se entiende por ningún lado es que más allá del MEPCO, el gobierno tiene planificado una rebaja al impuesto corporativo de 4 puntos que tendría un efecto fiscal de alrededor de 1.700, 1.800 millones de dólares. Hoy día el MEPCO ya tiene un techo de gasto anual de 1.500 millones de dólares. O sea, si es que no hiciéramos la rebaja al impuesto corporativo, ya se podría hacer ese financiamiento. Y lamentablemente, todos sabemos que esa rebaja al impuesto corporativo hoy día se concentra en el 1% más rico de Chile. Hoy día el 80% de esos impuestos, que son el impuesto corporativo que pagan las grandes empresas, ni siquiera las empresas, las pymes, es al 1% más rico. Entonces, ahí es donde yo creo que ya no termina de cuajar. Pero Rodrigo, como planteamiento. Lo hemos conversado toda la semana, pero esa rebaja del impuesto corporativo de 27 a 23, que va a ser de 1 por año, ¿no es cierto?, estaba en el programa de gobierno. No debería sorprendernos. El tema es, bueno, también está la reintegración y todo aquello, que no estaba en el programa. Pero bueno, ¿qué se puede hacer entonces si es una promesa? Y ellos dicen, el gobierno dice, ¿sabes qué? Al bajarle los impuestos a las empresas, ¿no es cierto?, vamos a generar crecimiento y por lo tanto va a haber más caja, va a haber más plata. O sea, para contestar eso bien cortito, Cecilia, sí, porque yo creo que efectivamente hay cosas que no estaban en el programa, como el aumento de los gastos de los asesores. Bueno, está bien, pero hoy día estamos en una situación y hay que enfrentar esta situación. La razón por la que el gobierno está impulsando la rebaja al impuesto corporativo es para tener más crecimiento. Sí. ¿Ya? Yo diría, eso es algo que no genera consenso en el ámbito político. Porque hay algunos que creemos que la rebaja de los impuestos está lejos de ser el elemento más relevante para aumentar el crecimiento. En cambio, hay otras cosas que sí generan consenso dentro del ámbito político, como por ejemplo, fortalecer la sala cuna, la modernización de los sistemas de autorizaciones, que podemos seguir avanzando en esa línea. Entonces mi pregunta es, quizás es un buen momento, considerando la situación actual, que tenemos una crisis externa que está generando un impacto en el país, en donde en vez de ir con los lineamientos más ideológicos, que son solamente los que cree un sector político de la sociedad, que vayamos con elementos que generan mayor transversalidad y que creemos que también pueden ayudar al crecimiento, que todos estamos de acuerdo que es central para el futuro fiscal y económico de Chile. Ahora, cuando el gobierno hace esta promesa de la baja de impuestos, ¿no es cierto?, de 27 a 23, no está enfrentado a esta crisis que estamos enfrentando ahora, el aumento del precio del petróleo. Perfecto. Teniendo en cuenta esas circunstancias, Alejandro, ¿se podría tal vez pensar en que se postergue esa decisión por un tiempo al menos de la rebaja de impuestos corporativos? Si me permite precisar un solo elemento, también precisar algunas cifras, pero que Rodrigo mencionaba al pasar esto del aumento de los sueldos de los asesores. Tengo que decirlo, porque esto no fue una decisión del gobierno del presidente Kast, tampoco fue una decisión del gobierno del presidente Boric. Es por mandato constitucional, una definición de la Comisión Autónoma Constitucional de Fijación de Rentas, y que lo hizo en el año 24. Entonces, para que no mezclemos peras con manzanas, eso uno. Pero solo Alejandro va a precisar, porque la comisión lo que pone son techos,
pero los instructivos presidenciales pueden poner techos por debajo de lo que pone la ley de la Comisión de Asignación de Sueldos. Absolutamente. El gobierno puede determinar cualquier salario que esté en la banda que fija la comisión, y eso es determinación de la autoridad. Bueno, podría ponerlo más bajo entonces. Podría ponerlo más bajo, claro, es un techo y se establecen condiciones objetivas. Bueno, hecho ese paréntesis. Es que es importante para la ciudadanía eso, porque les cae muy mal a la gente eso. Entonces, ¿debería bajar el techo el gobierno de José Antonio Kast, Alejandro? Bueno, en un contexto de estrechez fiscal y donde la austeridad tiene que ser un elemento central en la gestión pública, seguramente, y así lo va a hacer. Entiendo, y también entiendo que se le ha pedido un esfuerzo a los gabinetes de bajar al menos un 15% el gasto, y por lo tanto, cuando ellos están comparando gastos, lo están comparando con lo del gobierno anterior. Bueno. Respecto del impuesto corporativo, también para precisar las cifras, esto no lo digo yo, lo dice la Comisión Marfan, transversal, ¿no? Está Andrea Repeto, Ignacio Briones, Manuel, en fin. ¿Qué es lo que dice la comisión? Dice, mire, cada punto que usted rebaja de impuesto corporativo tiene un costo fiscal neto de 0,09 puntos del PIB. ¿Por qué neto? Porque yo dejo de recaudar, pero hay un efecto crecimiento que compensa parcialmente. Pero tiene un costo fiscal. Eso significa que si yo rebajo 4 puntos del impuesto corporativo, tengo un costo neto de 0,36 puntos del PIB. Eso es del orden de los 1.200 millones, 1.100, 1.200 millones de dólares. De esos recursos estamos hablando. Cuando uno quiere, el objetivo de la rebaja de impuestos corporativos no es recaudatorio, no es recaudar más plata. No, es generar más inversión. Exactamente, el objetivo es generar más empleo formal, más inversión. Y no nos podemos perder de vista eso. Sí. Tenemos que ser capaces, Cecilia, de caminar y mascar chicle. Eso pero las circunstancias cambiaron. Yo te preguntaba, teniendo en cuenta que las circunstancias cambiaron, si sería prudente postergar esa decisión por un tiempo hasta que se estabilice un poco este tema del precio del petróleo y de lo que está significando el alza del costo de la vida para las personas, que si bien hay medidas, ¿no es cierto?, paliativas que se han tomado. Y lo otro, esta mañana escuchaba al exministro Briones decir, ok, la baja del impuesto corporativo, pero debe haber compensación permanente también. Sí, debe haber compensación permanente, y esa compensación permanente pasa por al menos 3 vías distintas, Cecilia. Lo primero es el ajuste fiscal, que debe ser permanente. Esto tiene que quedar reflejado en leyes, no solamente en la ley de presupuesto, también otros marcos legales que aseguren que el esfuerzo no dependa de la gestión de un gobierno u otro. Eso es lo primero. Lo segundo es que tenemos que generar más ingresos fiscales. Es muy difícil mantenernos con este nivel de gasto, como decía Cecilia, recaudando menos de 22. ¿Y por qué se recauda menos? En fácil, Alejandro. Hoy día estamos recaudando poca plata porque estamos creciendo poco, y eso es la realidad, aun cuando, por ejemplo... ¿Pero cómo? Si el crecimiento está mejor ahora que hace 3 años. Pero miremos la última cifra, Cecilia. El año 2025, el Banco Central actualizó en el margen al alza el crecimiento, eso es cierto. Pero miremos los trimestres, los primeros 2 trimestres, en promedio, Chile creció 3,3 versus 1,7 los últimos 2 trimestres, lo que fue refrendado por el IMASEC de enero. Entonces, no nos perdamos de vista que tenemos que volver a crecer, y para eso las medidas son importantes. Cortito, Cecilia, respecto a lo que tú me preguntabas, ¿es razonable establecer en la ley una hoja de ruta que signifique, por ejemplo, primero, partir por aquellas medidas tributarias que significan la reintegración y la restitución de mecanismos de ahorro al interior de la empresa para poder generar mayor inversión, FUT 2.0 o el nombre que ustedes quieran ponerle, más la invariabilidad tributaria, y luego comenzar una escalada gradual de rebaja del impuesto corporativo al menos de 1 punto por año? Con esa hoja de ruta conocida en la ley, eso genera certeza y seguramente va a generar un shock de dinamismo en la economía. ¿Y eso crees tú que va a hacer el gobierno o es tu idea? Eso es lo que yo recomendaría al gobierno hacer, desde la academia. Pues, a ver, Luis Eduardo Escobar, sobre todo lo que se ha hablado. ¿Por qué ese suspiro? ¿Por qué ese suspiro? A ver, pero bueno. Porque hay muchos temas arriba de la mesa. Pero a ver, entonces simplifiquemos. Partamos por el principio. Yo estoy de acuerdo con Cecilia Cifuentes en el sentido de que aquí hay un deterioro de largo plazo del cual hay que, y Alejandro también aludía a lo mismo, hay un deterioro de largo plazo del cual hay que hacerse cargo. Hay un desfase entre los ingresos y los gastos que no es sostenible en el tiempo. Yo creo que
No estamos en crisis, insisto, pero tampoco una cosa. ¿Y qué es lo que hay uno que pueda- cambiar? ¿Mejorar los ingresos o bajar los gastos? Bueno, O las dos cosas. Yo creo que lo que ha hecho el país durante los últimos 30 años desde que volvió la democracia es fortalecer los mecanismos de protección social. Y yo creo que hay altos grados de consenso sobre esos aspectos, como mencionaba Alejandro, como decía Rodrigo, incluso hay cosas pendientes como las salas cunas, los temas de pensiones sobre los cuales hay que seguir trabajando, etcétera, que lo más probable es que lleven a aumentos en el gasto. Entonces, hay que hacerse cargo de cómo vamos la derecha habla de compensar las reducciones de los impuestos. La verdad es que hay que ver cómo elevamos los impuestos a un nivel tal que permita sustentar los niveles de gasto que queremos mantener en el tiempo, sobre los cuales ha habido acuerdo y han sido todos aprobados por ley. Ahora, eso no significa que no haya que hacer las correcciones necesarias para asegurarse de que no hay desperdicio, de que no hay abuso, de que no hay gente que está usando sistemas a los cuales no debería tener acceso, que la gente pague las deudas que tiene con el fisco, etcétera, etcétera. Ahora, pero eso, y para eso hay que ponerse de acuerdo. Y yo creo que lo que está tratando de hacer este gobierno es de tratar de imponer una fórmula que como decía Rodrigo, no cuenta con consenso político nacional. Va a haber que ver. Es cierto que lo plantearon, la reducción de impuestos la plantearon durante la campaña, claro, que nosotros de la campaña de Jara dijimos que no era viable, pero yo creo que a la gente le importaba un bledo eso, porque estaba la principal preocupación número uno de lejos en todas las encuestas es el tema de la seguridad, claro, y la gente dicen que entienden menos de economía, pero en realidad esto no es muy distinto que el presupuesto familiar. A largo plazo uno no puede gastar más de lo que gana. Y eso es lo que hay que corregir, y hay que ponerse de acuerdo cómo hacemos para reequilibrar los gastos con los ingresos. Ahora, eso lo dicen siempre, todos los jueves con los economistas hablamos de ese tema, pero la ciudadanía, las personas que nos están escuchando, ustedes eximios economistas, ¿qué se puede hacer ahora ya con la realidad que ya conocemos, ya es un hecho, ¿no es cierto? ¿Se puede, si el gobierno ve que esto está provocando, no sé, un alza muy grande en la canasta familiar, la fruta, las verduras, lo que sea, puede hacer algo, echar marcha atrás o ya no? Esa pregunta práctica le hago. ¿Cecilia? Yo me imagino que siempre se puede, pero va a depender mucho de lo que esté pasando afuera. Lo que sí el gobierno se comprometió es que, dado que está implementando alzas que van más allá de lo que antes se implementaban con el MEPCO, en la medida que esto se revierta también se va a traspasar inmediatamente, y no como era anteriormente, que se traspasaba gradualmente también las bajas. Entonces, pero como te digo, aquí el tema complejo es esta incertidumbre que estamos viviendo. Y respecto al tema tributario, que bueno, es un tema que me gusta mucho, tú sabes. Entonces, mira, Cecilia, te propongo lo siguiente. Me tengo que ir a comerciales. A la vuelta, para que tengas tiempo de hablemos bien del tema tributario. ¿Te parece? Me parece. Ya volvemos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Último bloque de nuestro primer café de hoy con los economistas Rodrigo Echecopar, Luis Eduardo Escobar, Alejandro Weber y Cecilia Cifuentes. Han estado debatiendo, ¿no es cierto?, sobre la situación actual con el alza del precio de las bencinas y también lo que se podría haber hecho o no se hizo, etcétera, etcétera, la situación fiscal. Y estábamos ya en el tema que es uno de los argumentos que la oposición levanta, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que si hay estrechez fiscal, que si estamos en esta situación de emergencia, a propósito del aumento del precio del petróleo, etcétera, etcétera, van a seguir en la idea de bajar el impuesto corporativo? Y de impuestos estábamos hablando, Cecilia Cifuentes, que quería abordar ese tema más profundo. Ya, muchas gracias. Sí, mira, a ver, yo estoy convencida que en materia tributaria, en materia de impuesto a la renta, el país ha cometido muchos errores a partir del 2014, porque hemos perdido los sistemas de impuesto a la renta que está demostrado que recaudan, que son sistemas competitivos globalmente, eficientes
simples y con equidad horizontal. Nuestro impuesto a la renta no cumple ninguna de esas características. Entonces creo súper importante volver a tener un impuesto a la renta que cumpla esos criterios de ¿Cómo eficiencia. sería ese impuesto? En fácil. Un sistema, un sistema plenamente integrado, parejo y que cumpla con Y la es lo equidad que se va a horizontal. hacer. Y es lo que se va a hacer. Claro, Se van a integrar. Pero por lo mismo que creo que es un tema bien relevante y que tiene que hacerse bien, yo estaría a favor de esperar un poco para enviar esta reforma y aprovechar ese tiempo para efectivamente estudiar qué está pasando en el tema tributario, porque hablaban de cuánto cuesta bajar el impuesto primera categoría. Entonces tendríamos que haber logrado, subiéndolo de 20 a 27, haber recaudado. Y no lo logramos, no se recaudó. ¿Por qué no se recaudó? ¿Qué está pasando? Entonces, cuando uno mira las ventas de las empresas y las utilidades de las empresas, están creciendo mucho menos que antes. Por ¿Será datos del porque hay servicio. mucha evasión? Y creo que dentro de lo que hemos hecho en materia tributaria, yo no creo que las grandes empresas estén evadiendo ni eludiendo, porque es muy difícil hacer eso. Lo que sí creo es que con esta enorme cantidad de regímenes especiales que hemos ido incorporando al sistema, se crean espacios de planificación tributaria, se crea a lo mejor una especie de multiroot tributario, las empresas toman la decisión de no crecer, y está el tema de que la economía no crece, y efectivamente los datos te muestran que las utilidades de la empresa crecen mucho menos que antes, que las ventas de la empresa crecen mucho menos que antes. Entonces creo que démonos un espacio para estudiar qué está pasando en este tema. Yo creo que hay espacios de consenso, y lo que sí me parece importante terminar es que en esta discusión de impuestos, por favor los economistas, dejemos de medir la incidencia de los impuestos o a quién afectan los impuestos por el efecto contable de los impuestos y quién les hace los cheques a los impuestos internos. Sabemos que eso no es así. Entonces, y esto está probado por la teoría, porque acordémonos del video de Arenas, de la reforma del 2014, que la iba a pagar el 1% más rico. ¿Y dónde está eso? ¿Por qué? Porque los impuestos al final, en el corto plazo puede ser que el cheque lo haga la persona de mayores ingresos, pero en el mediano plazo esto se va traspasando a salarios, se va traspasando a empleo, se va traspasando a precios de bienes, y finalmente la incidencia no es el efecto contable. A mí me parece increíble, y esto está en el informe que acaba de entregar el exministro Grau, midiendo la incidencia tributaria por el efecto contable. Esto se enseña en el primer curso de economía, introducción a economía. La incidencia de los impuestos no depende de lo que dice la ley, depende de elasticidades de oferta y demanda. A ver, Cecilia. Esto tiene efectos. Entonces, dejemos esta ridiculez de medir, esto lo va a pagar el 1% más rico, esto va a beneficiar al 1% más rico. Sabemos que esa forma de medirlo es errada, los economistas lo sabemos. Rodrigo Checopar. Yo quería partir por estar muy de acuerdo con lo que decía Cecilia, pero no lo que dijo justo al final, sino lo que dijo justo antes. Claro, que había que pero ir... Que se podría esperar. Yo encuentro que es muy interesante porque ella plantea que esperemos para que podamos levantar bien, con claridad, qué es lo que está pasando con los ingresos del país. Y no sé si recuerdan, pero en febrero el exministro Grau lo que plantea fue la creación de una comisión de ingresos que es análoga a la que se hizo el año 2025 sobre la comisión de gastos, para poder entender en este caso qué es lo que está sucediendo con los ingresos, por qué no están al nivel que uno esperaba, y creo, quizás Cecilia también podría hacer una tremenda contribución en ese espacio, pero creo que eso es un espacio que se tiene que entender más en profundidad para no estar tomando decisiones más improvisadas. Y si es que tú me pusieras en blanco y negro para nuestro sector, para mí, para lo que se piensa en general más desde el mundo progresista sobre o mejorar ingresos o reducir los gastos, bueno, nosotros obviamente vamos a estar por reducir los gastos que no sean eficientes, pero en términos generales, mejorar los ingresos. Chile gasta el 26,7% del PIB como gasto público, cuando el promedio de la OCDE es 42,6%. Llegar a un país desarrollado con derechos sociales que efectivamente logre un mayor nivel de bienestar social y material va a requerir en algún momento mayor recaudación de impuestos. Pero Cecilia Cifuentes decía, Rodrigo, que era una ridiculez esto, decir que el 1% va a beneficiar al 1% más rico, eso, basta de eso, decía Cecilia.
es que yo creo que eso no es así. O sea, los impuestos efectivamente los paga una persona u otra, y en este caso lo que ella podría plantear es que un impuesto a un producto en específico evidentemente se distribuye entre el consumidor y el dueño de la empresa, pero en este caso estamos viendo igual cuáles son los niveles de impuestos que terminan pagando sí, pero no los dueños de sabemos la si empresa. subieron los precios, si bajaron el porque, empleo. Yo no puedo Cecilia, creer que un economista se olvide de este efecto. Solo para terminar, porque de hecho el objetivo de la reforma tributaria que está planteando el gobierno es para crecimiento y no para precios. Entonces, ni siquiera está en discusión sobre quién lo paga, sobre sus efectos distributivos o normativos de mayor desigualdad. Okay. Ahora, lo que sí, si me permiten, yo lo que sí pensaría es, ¿qué es lo que tenemos que hacer hoy día? Y mi sugerencia, humildemente, al sector más de oficialismo del gobierno, es conversar, dialogar, bajar un poquito las revoluciones, porque estamos con medidas unilaterales, declaraciones rimbombantes muy fuertes que están generando un impacto económico concreto y también generando una incertidumbre que a la larga también tiene un impacto económico. Y mi impresión es que esta baja en popularidad del gobierno tampoco le sirve a nadie. Si tenemos desafíos económicos importantes y ojalá tener un gobierno que, dialogando y construyendo con otros, puede ir avanzando en esas agendas que hace falta. Y esto yo creo que fue un poco la receta que se terminó aplicando en el gobierno anterior, como la reforma de pensiones, la reforma de permisos, que eso no lo hizo un sector imponiéndoselo al otro, sino dialogando, encontrando espacios de acuerdo, y esas dos reformas, la reforma de pensión y la reforma de permisos, se calcula que puede tener un aumento de casi 0,4 puntos del PIB durante la próxima década de mayor crecimiento. O sea, algo súper concreto, algo súper material para las personas. Okay. Entonces, ¿qué tenemos hoy día sobre la mesa? Quizá para nuestro sector, bueno, veamos el tema de los ingresos, pero los impuestos no van a ser lo que más va a determinar la posibilidad de crecimiento económico hacia el futuro. Pero ¿qué si tenemos a la cuna? Rodrigo Valdés dice que esto puede aumentar en 4 puntos el PIB si es que efectivamente logra aumentar la participación femenina en el empleo. Claro. Está la senadora Paulina Núñez ahí, hay puentes de diálogo. Sí. La Agencia de Financiamiento del Desarrollo, esto es algo que el diputado Chalper se ha metido un montón y que fortalece la innovación. Bueno, vamos viendo esa agenda. La Ley de Patrimonio Cultural, ¿se puede modernizar el mundo del Consejo de Monumentos sin rebajar estándares patrimoniales? Sin lugar a dudas hay espacio para encuentro en eso. Claro, lo que pasa es que está pasando, perdón la redundancia, es que con el tema del petróleo, el alza de las bencinas y esto que ha inundado, digamos, la agenda de temática, ¿no? Y no se hablan de esos otros temas ya, Rodrigo, por el momento. Todo está centrado en lo que está pasando estos días, digamos, ¿no? Y bueno, eso hay que tener, entonces tú dices, una mirada más calma y pensar en los otros temas también y dialogar. Ahora, ayer recordemos que se aprobó finalmente y ya va a ser ley, ¿no es cierto? Como decíamos, la ley de alza de los combustibles. El ministro Quiroz agradece al Congreso por haber mejorado incluso el proyecto, pero desde la oposición dice, a ver, no nos quedaba otra que votar a favor, porque nadie va a votar en contra de las medidas paliativas. Entonces, a eso se refieren diciendo que no hubo diálogo previo, ¿no? Alejandro Weber, de todo lo que escuchaste, ¿hay algo que te gustaría afirmar o contradecir? ¿Habría que tomarse con más calma todo? Sí, bueno, muchas cosas en poco tiempo es difícil, Cecilia, pero sí. En términos generales, tenemos que caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Hoy día todos los medios, la coyuntura, los dolores son el alza de los combustibles, y eso eso es ineludible, ¿no? Y el gobierno jugó sus cartas y vamos a ver las consecuencias de eso. El gobierno está pagando los costos políticos, la ciudadanía va a pagar los costos económicos porque evidentemente se está sincerando el precio. Y hay medidas de mitigación focalizadas que a mi juicio son correctas, pero algo que es súper importante respecto del crecimiento. Estamos metiendo una serie de costos a la economía que no hemos ponderado lo suficiente. Solo algunos ejemplos. El mercado laboral hoy día está en una situación compleja. Más de 8 puntos de desempleo de manera bastante permanente, 8,6 promedio del gobierno anterior, eso significa más de 860.000 personas sin trabajo.
el salario mínimo subió de manera excesiva, Cecilia, 23% real versus 6% resto de los salarios. Eso es un problema de costos laborales que tenemos que abordar. Por el otro lado... Pero ¿cómo lo harías? No puedes rebajar el salario mínimo. O sea, y tú dices, aumentó demasiado, pero la gente dice, por favor, que va a ser demasiado eso. Lo que pasa, Cecilia, es que claro, quienes están en el mercado laboral y ganan el salario mínimo son beneficiados, por cierto, cerca de 900.000 personas. Pero esto generó una barrera de acceso al mercado laboral enorme para mujeres y jóvenes fundamentalmente, y esto está refrendado, por ejemplo, en estudios del Banco Central, y eso es una realidad. Por lo tanto, no podemos seguir aumentando costos laborales, y eso es central. Decisiones que, a mi juicio, fueron en lo macro buenas para el mercado de capitales y el ahorro, como la reforma de pensiones, va a significar presión de gasto para el Estado de cerca de 5.000 millones de dólares más en régimen. Y eso tenemos que empezar a contabilizarlo. ¿Está eso financiado? Algunos consideramos que no está plenamente financiado. Entonces, ojo con el crecimiento de la economía. Hay que tomarse esto con calma en el sentido de discutirlo y buscar acuerdos, por cierto. Pero también hay que actuar con celeridad. No hay demasiado tiempo y hoy día estamos en un momento coyuntural importante para generar esos acuerdos en el Congreso que nos permitan volver a crecer. En su momento, recordemos la reforma tributaria original del presidente Boric, el relato que había en esa reforma era aumentar la recaudación en 4 puntos del producto. ¿Qué significaba eso? Aumentar el gasto en 4 puntos del producto, es decir, pasar de 24 a 28 puntos del PIB. Hoy día no estamos en condiciones de generar eso por ningún lado, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es volver a generar crecimiento de la economía y dinamismo en el mercado laboral. Ajá. A ver, Luis Eduardo Escobar. Me sumo a lo que dijo Alejandro. Son muchos temas arriba de la mesa para resolverlos así en una conversación tan corta. Pero a ver, yo creo que hay cosas en las cuales parece que tenemos acuerdo entre los que estamos en este panel. Y yo partiría con lo que dijo Cecilia, en el sentido de que yo creo que hay que estudiar bastante mejor qué es lo que está pasando con el sistema tributario. Porque, tal como decía ella, se supone de que los impuestos corporativos, los impuestos en general, la recaudación tributaria, crecen más o menos en línea, un poquito más en realidad, se suponía que el crecimiento del PIB. Y resulta que creció el PIB y no creció la recaudación, más bien ha disminuido como proporción del PIB. Entonces, claramente ahí tenemos un problema y ninguno de nosotros hasta ahora tiene muy claro qué es lo que está pasando, qué es lo que pasó, por qué este cambio de comportamiento tan abrupto en los últimos 2 años. Así que ahí yo creo que hay un tema de conversación que es importante. Lo otro es que efectivamente por el lado del gasto hay que hacerse cargo de los problemas que señala Alejandro, en el sentido de que está poco claro qué es lo que pasa con las pensiones a mediano y largo plazo, qué es lo que vamos a hacer con el CAE, del cual, según entiendo, el 70% de la gente que tiene deudas con el CAE no las paga, por buenas y malas razones, y qué es lo que pasa con la sala cuna, a la cual todos nos gustaría de que sería una adición importante para el crecimiento de la economía, en eso también hay consenso, pero resulta de que nadie tiene muy claro cómo se financia. Entonces todo eso requiere... ¿Cómo nadie tiene muy claro cómo se financia? Si fue un proyecto que presentó el gobierno anterior y todos decían que ya estaba listo y que era... Pero hay dudas sobre si acaso eso efectivamente cubre los costos. Entonces hay ciertas... después... una de las razones por las cuales nosotros decíamos no hagamos más cambios tributarios, no proponíamos más cambios tributarios durante la campaña, es porque efectivamente hay incertidumbre en todas partes respecto de cuál es el sistema tributario que va a regir en Chile en los próximos años. Todos los gobiernos le han ido introduciendo cambios al sistema y hoy día es un sistema sumamente complejo. Y Cecilia dice de que desde el 2014 no cumple con ninguna de las condiciones de que debiera cumplir un sistema tributario. Yo, Cecilia, perdona que haga una referencia personal, pero nosotros en el 2006 publicamos una propuesta de reforma tributaria que decía, que la presentó en aquel momento la entonces senadora Jimena Rincón, cuando era más progre,
en la cual demostrábamos de que no cumple el entonces sistema tributario no cumplía con ninguna de las condiciones básicas de un sistema tributario eficiente, de alta calidad, equitativo, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que si este gobierno no quiere seguir peleando con todo el mundo como parece que está haciendo hasta ahora, y que esa pareciera ser su intención, sería mucho más productivo tener una conversación que incluya a los expertos y a los políticos de las distintas tendencias y nos tratemos de poner de acuerdo. Hemos logrado ponernos de acuerdo en el pasado. Aquí se mencionó pensiones, y eso fue una cosa importante. A mucha gente no le gusta el resultado, pero finalmente hubo un consenso y se solucionó. Así que yo invito a todo el mundo a tratar de promover esas conversaciones y para tratar de construir acuerdos. Tenemos que resolver los problemas de corto plazo, pero mirando a largo plazo. Ahora, tal vez lo que la ciudadanía quiere, saben que ya no se dejen de echar la culpa uno a lo otro y miremos para adelante y busquemos soluciones. Porque sigue en el ambiente, es culpa de este, es culpa del otro y así. Exactamente. Bueno, se termina el primer café económico de hoy. Rodrigo Echecopar, Alejandro Weber, Luis Eduardo Escobar, Cecilia Cifuentes, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Que estén bien. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.